En Viva la Mañana a la ministra de Derechos Humanos de la provincia de Salta, doctora María Pache. Bienvenida, doctora. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un montón de cosas para hablar porque si se habla de derechos humanos es muy abarcativo, ¿no? Y además toca temas también muy sensibles. Por ejemplo, lo que es la protección de las víctimas de violencia. En todas las órbitas, en todos los ámbitos. Bueno, en realidad, como vos bien decís, Ceci, este es un ministerio muy abarcativo, muy amplio, con temas muy diversos, que van desde el deporte, la Secretaría de Deportes depende del Ministerio de Derechos Humanos, hasta la Secretaría de Derechos Humanos, pasando por una Secretaría de Desarrollo Comunitario, una Secretaría de Asistencia Crítica y una Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos se gestiona lo que se denomina el programa, la Dirección en realidad de Asistencia Integral a las Víctimas de Delitos, y dentro de este programa Asistencia Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia. En ese sentido hacemos un trabajo que en realidad tiene como dos partes o dos caras. Una primera que tiene que ver con la prevención, y en este sentido trabajamos la sensibilización y el empoderamiento de jóvenes, de adolescentes, también de mujeres, en diferentes ámbitos. Puede ser en las escuelas, puede ser en un centro vecinal, puede ser en un club, puede ser en una asociación de mujeres, puede ser en la casa de una dirigente barrial o de una señora que se acerca a la Secretaría de Derechos Humanos y nos pide, bueno, mira, todas las mujeres de la manzana queremos conocer cuáles son nuestros derechos. Bueno, ahí va la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección de Formación en Derechos Humanos, a sensibilizar y a empoderar. ¿Qué significa sensibilizar y empoderar? Hacerle conocer a cada uno de estos sujetos de derecho, mujeres, adolescentes, niñas, niños, cuáles son sus derechos. ¿Para qué? Para que a partir de este conocimiento y este reconocimiento podamos y puedan reclamar o de alguna manera reclamar por el cumplimiento de estos derechos y saber, sobre todo en los casos de violencia, que están atravesando por una situación de violencia contra las mujeres. En el caso de la violencia contra las mujeres está tan naturalizada. ¿Qué significa naturalizada? Horrible. Es como tan, pongámoslo entre comillas, no me gusta la palabra normal, porque creo que no hay gente anormal y gente normal. No me gusta la palabra normal, pero utilicémosla en un tono entre comillas. Es tan como normal determinados actos, determinadas situaciones, que en realidad en su esencia son situaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, desnaturalizar esto, arrancar de raíz estas situaciones y hacer que las mujeres conozcan que son situaciones de violencia, tiene que ver con una tarea de sensibilización y de prevención. Esto lo hacemos desde la Dirección de Formación en Derechos Humanos. Justamente este jueves y viernes nos vamos a Orán. Y en conjunción con el Ministerio de Educación vamos a participar, también con el municipio por supuesto, de un seminario, de un congreso dirigido a docentes y dirigidos a alumnos sobre violencia escolar. Parte de la violencia escolar y parte de la violencia que se reproduce entre los adolescentes tiene que ver con la violencia en el noviazgo, que es una de las formas que toma la violencia contra las mujeres. Que a veces es como empieza también, ¿no? Así es, lamentablemente cada vez tenemos registro de situaciones de violencia de varones hacia mujeres o de violencia hacia las mujeres ya desde cada vez más jovencitos. ¿Por qué? Porque en realidad se reproducen estos patrones o estas modalidades de violencia invisibilizada que en realidad tiene que ver con, bueno, cuestiones muy que calan muy hondo quizá en nuestra formación, en nuestro modelo cultural, que habla de una profunda desigualdad entre hombres y mujeres y de una situación de dominación por parte de hombres respecto a las mujeres. Me parece importante esto, frente a un caso de violencia, que bueno, hablamos en general de las mujeres, pero también pasa en el caso de los hombres, quizás mucho menos, ¿no? Casi menos nada. Proporción, pero se da también, nos han contado algunos casos específicos, pero apuntando a la violencia en general, y ya que desde el Ministerio se cuenta con un área en particular, para que la gente empiece a utilizarlo como recurso. Sí, claro que sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿En qué casos puntuales? A ver, si hay una mujer o una niña que está atravesando por una situación de violencia, llamen al 911. Llamen al 911. A ver, desde el año pasado nosotros hemos lo que se denomina enrutado, lo que se unificado en el 911 como un número de emergencia. Tres grandes programas o tres grandes recursos. Por un lado, la llamada que hacemos al 911 si somos víctimas de un delito o somos testigos de que se está cometiendo un delito o una situación en la vía pública, un accidente de tránsito, lo que sea, bueno, llamamos. Allí, obviamente, va a concurrir el móvil del 911 de la Policía de la Provincia en auxilio de la persona que ha llamado.
Si las mujeres llaman por una situación de violencia, si las mujeres llaman o las niñas llaman por una situación de violencia, inmediatamente son atendidas por operadoras del 911 que son psicólogas y que inmediatamente por una cuestión interna se pasa el llamado al programa de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de la Secretaría de Derechos Humanos, o sea que inmediatamente son derivadas al programa de la Secretaría de Derechos Humanos. Y si hay alguna situación de adicción que algún joven o alguna joven quiera llamar porque quiere buscar auxilio, porque quiere buscar ayuda, o está atravesando por una situación difícil, bueno, su subjetividad, su psicología no está bien, llaman también al 911 y son derivados a la Secretaría de Salud Mental y Abordaje de las Adicciones. Entonces, en el 911 hemos concentrado. ¿Por qué? Porque es un número conocido, es un número que no tenemos, si no la gente maneja como varios números, entonces después termina frente a una situación... La emergencia inicial es siempre claro, no sabe dónde llamar, entonces canalizamos todo por el 911, ya sabemos que el 911 es nuestra llamada de emergencia, que allí nos van a atender y allí nos van a saber derivar a la persona con quien tenemos que seguir hablando. Un reclamo recurrente, doctora, que también nos parece grave, es el hecho de algunas personas que denuncian casos particulares en diferentes comisarías y a veces no se toma la celeridad necesaria frente a este tipo de casos, ¿no? Y lamentablemente hemos tenido varios, no solamente acá en Salta, sino a nivel nacional, por no haber llegado a tiempo hemos tenido desenlaces fatales en el caso de mujeres. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué en algunos casos se da de que por ahí se hace la denuncia, se demora en atender a la víctima, por ahí se hace impedimento no sé cómo es que se llama la figura? Impedimento de contacto. Impedimento de contacto cuando la persona agresiva o el agresor, que puede ser generalmente la pareja de la persona, no puede acercarse a determinada distancia de la casa. Bueno, lo importante, por eso... Soy reiterativa en esto. Si estamos ante una situación de violencia, llamémonos al 911 y también vayamos a la comisaría. También podemos concurrir a la Secretaría de Derechos Humanos o podemos concurrir directamente a la fiscalía que le corresponda por el turno o al juzgado que pueda llegar a intervenir, que está de turno en ese momento, el juzgado de familia que está de turno para que atienda nuestro caso. Pero si es una situación de emergencia, si es una situación de una violencia extrema, llamen al 911, porque la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos es inmediata. Es absolutamente inmediata. Hay operadores... Y si no lo llega a hacer, se puede hacer también el reclamo al respecto. Se puede hacer reclamo, por supuesto, se pueden acercar a la Secretaría de Derechos Humanos de 8 de la mañana a 20 horas. Hay personas en el programa de asistencia a las víctimas de delitos. Santiago del Estero 2291, segundo piso. Pueden llamar a la Secretaría de Derechos Humanos 432-9228. Y yo voy a pasar 3 direcciones que me parece que son importantes de internet. Una que tiene que ver con el dominio de Twitter, @ministrapase o ministra María Pase, que es mi dominio de Facebook. Ahí pueden dejar mensajes, pueden escribir mensajes que son por supuesto mensajes privados y que son una manera también de contactarse de manera rápida. Ahora, si están atravesando por una situación de violencia extrema que implica y que necesariamente debemos hacer una intervención rápida, una intervención inminente, llamen al 911. Corten con la violencia de género, llamen al 911. Doctora, ¿hay un refugio para las víctimas de violencia? Que esto es como que en parte se sabe y en parte no. Se sabe que tampoco se puede hacer público dónde funciona, esto es lógico. Así es. Pero a veces la mujer cree que no va a tener a dónde ir. Bueno, a ver, la provincia de Salta, desde finales del año 2007, finales del año 2007, cuando Juan Manuel Urtubey asumió como gobernador en esta provincia, los derechos humanos dejaron de ser un discurso vacío de contenido, dejaron de ser un sello de goma para transformarse en políticas públicas de Estado. Si esto nosotros lo vemos, o mejor dicho, reparamos o observamos cuáles son las políticas para la protección de las mujeres de la violencia, no solamente tenemos un programa, tenemos un área de prevención que tiene que ver con sensibilizar y empoderar a las mujeres. Vemos que también desde el Ministerio de Educación se hacen, a través de la educación sexual integral, que también trabajamos con el Ministerio de Educación en este tema, en el empoderamiento y en la sensibilización de los jóvenes y de las jóvenes.
Vemos que hay un programa de asistencia a las víctimas de violencia que trabaja articuladamente con la justicia como lo que somos operadores de los jueces, cumpliendo con aquellas disposiciones que los jueces nos mandan, pero también tenemos un dispositivo proteccional. Esto es un paso muy importante. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, Ceci, las mujeres a veces no denuncian porque creen que si denuncian y se tienen que ir de la casa, a lo mejor por un tiempito, para poder lograr lo que vos acabas de decir, la exclusión del violento del hogar, lograr la medida de seguridad o la medida de protección para sus niños y ella de la violencia, dicen, si yo denuncio, ¿a dónde voy? Claro. O si yo denuncio, ¿qué hago? ¿Cómo afronto económicamente los gastos que mis hijos van a tener en los días posteriores a que yo me vaya de mi hogar para justamente cortar con la violencia? Bueno, tenemos este dispositivo proteccional, que por ahora lo tenemos solamente en Salta Capital, pero estamos avanzando para poder tener un dispositivo proteccional en cada departamento judicial. Salta tiene 4 departamentos judiciales, Salta, el departamento Capital, el departamento Metán, el departamento Orán y el departamento Tartagal, lo que se denomina departamento judicial Tartagal. Bueno, estamos trabajando para que haya un dispositivo en cada uno de los departamentos judiciales a donde nosotros podamos resguardar a aquellas mujeres que son víctimas de situaciones de violencia que no admiten pérdida de tiempo, que no admiten, que requieren de una intervención inmediata para la protección de su propia integridad física y también la de sus hijos. Ministra, hablar de derechos humanos... El refugio es para los dos, ¿no? Esto aclararlo, es para las mujeres... No, es para las mujeres, hombres no, es para las mujeres acompañadas de sus hijos, porque ya sabemos que la violencia... Sí, me contaron 2 casos puntuales que involucran a hombres, por eso también en su momento se lo planteé. Que puedan existir varones víctimas de violencia, por supuesto que no se descarta. Donde están involucrados los chicos también, y es como que en el plano o en el núcleo familiar el problema es la mamá. Bueno, por supuesto que no se descarta, por supuesto que no se descarta. Ahora, no se puede tomar como estadística de violencia de género o de violencia intrafamiliar la violencia dirigida hacia los varones, porque en el 99,9999% las víctimas de violencia son las mujeres. Hay una ley, primero hay tratados de derechos humanos que están en nuestra Constitución que nos protegen a las mujeres de la violencia. Por otro lado, hay leyes nacionales, como la 26485, que protege y prevé mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde las mujeres nos desempeñamos, no solamente en el ámbito familiar. Y por otro lado tenemos una ley provincial, que es la ley provincial de protección hacia las mujeres respecto de la violencia intrafamiliar, en donde está específicamente estipulado estos mecanismos de protección. ¿Por qué? Porque siempre, en la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, pero estamos casi en la totalidad, como decir, son las mujeres las víctimas de violencia. Bueno, desde otro lugar, doctora, apremios ilegales han habido varias denuncias, no vamos a decir muchas, pero bueno, sí son varias las denuncias que involucran a la policía. De hecho, una de las novedades que conocíamos ayer es en el procesamiento, ¿no?, de un grupo de 7 policías en Orán, involucrados en una causa de apremio. Esto se ha repetido en diferentes localidades, en Güemes, también acá en Salta Capital. ¿Qué es lo que está pasando con la policía? ¿Cómo hay que trabajar con ellos? Bueno, vuelvo a reiterar. Es un centro también de crítica, bueno, ¿no? ¿Se accionan o no accionan? A ver, 2 cosas para mencionar acá. Vuelvo a reiterar lo que te dije hace un ratito. Los derechos humanos en el gobierno de Juan Manuel Urtubey son políticas públicas de Estado. La provincia de Salta es una de las pocas provincias que cuenta dentro de su ordenamiento jurídico con lo que se denomina mecanismo de control de las situaciones de detención, o popularmente conocido como el mecanismo del protocolo 2 de la Convención contra la Tortura. Bueno, esto nos permite tener un comité, nos permite tener una comisión integrada por representantes del Ministerio Público, un juez de la Corte, en este caso el Defensor General de la provincia, un juez de la Corte, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, representantes de organismos de derechos humanos, en este caso están representando a los organismos específicamente David Leiva y Cristina Cobos del Encuentro por Memoria, Verdad y Justicia, y el Ministerio de Derechos Humanos representado por el Secretario de Derechos Humanos. Esta comisión, este mecanismo de control nos permite o les permite a estos funcionarios acceder a cualquier lugar donde las personas están privadas de libertad y recepcionar denuncias de aquellas personas que
quieran denunciar, como vos acabás de decir, como que ¿hay como un registro violencia institucional? A ver, nosotros lo que recibimos en la Secretaría de Derechos Humanos, no ahora de que somos ministerio, sino de antes, en que yo me desempeñaba como secretaria de Derechos Humanos, lo tenemos registrado, aquello que nosotros recibimos en la Secretaría, y aquellos casos en donde hubo alguna intervención que directamente yo me desplacé como secretaria a entrevistar a los damnificados. Por otro lado, donde deben estar y están, no me cabe la menor duda, todo el registro de las denuncias por apremios ilegales son las Fiscalías de Causas Policiales y Penitenciarias que tiene la provincia de Salta y que obviamente eso obra en el Poder Judicial. Yo vuelvo a insistir, el Ministerio de Derechos Humanos es el ministerio de la gente, es el ministerio que está siempre del lado de la gente. A veces nos puede pasar, en la mayoría de los casos, que recibimos denuncias de situaciones de arrasamientos de derechos, es lo que se denomina violencia institucional. ¿Por qué? Porque la violencia proviene de algún funcionario, de algún área del Estado, que no siempre es la policía. No hemos recibido denuncias de situaciones de en este caso puntualmente porque además por cómo cobran Estado público, ¿no? Este tipo de hechos. Digo, ¿esto implica de alguna manera empezar a pensar o a replantear cuestiones dentro de la policía o de cómo...? Bueno, hay un avance cualitativo en lo que significa la perspectiva de derechos humanos o la introducción de la perspectiva de derechos humanos en la formación de los oficiales, no solamente de los oficiales, sino también de los oficiales en las escuelas de formación de los funcionarios policiales. Estas cátedras de derechos humanos las dictamos desde el Ministerio de Derechos Humanos y fijamos las currículas, o sea, los contenidos de estas cátedras desde el Ministerio de Derechos Humanos. Y por otro lado, este control que hacemos respecto del accionar o de algunas acciones que hacen los funcionarios policiales y que por supuesto a la vista de la ley, a la vista de los tratados de derechos humanos constituyen violencia institucional, nosotros hacemos el control y sin lugar a dudas, no te quepa la menor duda, donde tenemos que denunciar, avanzamos fuertemente con la denuncia, hacemos un seguimiento de la denuncia y estamos siempre al lado de la gente que nos denuncia. Vuelvo a insistir, las situaciones de violencia institucional no siempre son situaciones que tengan que ver con la policía, a veces nos ha pasado de denuncias de funcionarios o del árbitro de educación, a veces de salud, porque reciben un trato que no corresponde y está muy lejano a lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Bueno, pero la gente que denuncie, ¿no? Que la gente, si ha sido víctima de una situación como esta, que haga la denuncia. En el caso de los jóvenes de este procesamiento que acaba de dictar la jueza de Orán, nosotros como ministerio y yo personalmente he estado con la mamá de estos jóvenes que fueron las víctimas de estos apremios y cuando se produjo la situación de Güemes también. Sabemos perfectamente de que estamos al lado de la gente como Ministerio de Derechos Humanos justamente para preservar sus derechos. Bueno, y hablando de esto también, ¿no? de acompañar a la gente, hay una situación muy particular que es la situación que vive esta familia que ha sido desalojada ahora el fin de semana de esta cancha donde se había ubicado después de haber sido desalojado de un lugar que habían ocupado, es cierto, o sea, se sabe que esto no se puede hacer, pero estamos hablando de una familia particular porque es una mujer que tiene varios hijos, 2 nietos a cargo y que está como en veremos. ¿Qué se puede hacer por esta gente? Bueno, a ver, ¿qué hicimos y qué estamos haciendo? En realidad no es qué se puede hacer, sino qué hicimos y qué estamos haciendo. Respecto de la situación de Karina, ella se llama Karina, tiene, como vos bien decís, muchos hijos, unos de ellos con discapacidad, y tiene a cargo, es una mujer con una familia numerosa a cargo. Bueno, primero y principal, hemos hecho una intervención para proteger a Karina y a sus hijos y tenerla en un lugar, en un dispositivo proteccional del Estado para que no esté en la calle, digamos. ¿Por qué? Porque el desalojo ya se había producido. ¿Esto desde cuándo? ¿Del fin de semana o antes? Desde el momento en que se fue desalojada de su casa, del terreno donde vivía. Que había usurpado. Pero después ella se instala en una cancha. Bueno, ella estaba en una cancha que está como enfrente, digamos, ahí en las inmediaciones de su casa. Hemos hecho una presentación ante la Corte de Justicia de Salta, yo como ministra, acompañada con un abogado de la Fiscalía de Estado de la provincia, en el marco de este desalojo, pidiéndole a la Corte, para hablar en términos sencillos, el abocamiento. El abocamiento significa decir, a ver, ante esta situación de una inminente injusticia, porque hay una situación en que parecería como que el derecho de propiedad del que va a reclamar el desalojo es más importante que derechos tan importantes como la dignidad y la protección de los niños. Bueno, como hay una decisión judicial que nos parece adecuado que la Corte tome cartas en el asunto, le pedimos el abocamiento. El abocamiento significa que la Corte tome la causa y vea
o revea cuál es la situación que se ha producido en esa causa. La Corte nos rechazó. ¿Dónde están ellos ahora? La Corte nos rechazó este pedido. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer, bueno, lo que hacemos normalmente cuando hay una situación así, garantizarle a Karina que tenga un lugar donde vivir con sus hijos, a través de, bueno, una asistencia social que hacemos. Sí. Pero lo que yo quiero dejar perfectamente asentado es que se accionó desde el Estado provincial, o mejor dicho, desde el Poder Ejecutivo, respecto de la situación judicial, que es una situación absolutamente de falta de equidad y de justicia. Se le pidió a la Corte de Justicia de Salta el abocamiento y este abocamiento fue rechazado. Sí. O sea, la Corte dice no, la decisión que ha adoptado el juez es una decisión legítima. Y por supuesto, se está en permanente contacto con Karina desde la Secretaría de Derechos Humanos, desde la Secretaría de Asuntos Municipales. ¿Ellos dónde están ahora? Bueno, ella está en un dispositivo proteccional con su familia, y ella lo que hizo es ubicarse en esta cancha con sus hijos, enseres y sus cosas, sus muebles y qué sé yo, porque lo que no quería era pelear hasta último momento, bueno, por sus cosas y proteger, digamos, sus cosas, y pelear hasta último momento para poder volver al lugar donde se ubicaba. O sea, pero se hacen muchas cosas, y se hicieron muchas cosas, se hacen muchas cosas por Karina y por todas aquellas familias que están en una situación de vulnerabilidad, en este caso jurídica, porque un juez que debería haber sopesado una decisión y debería haber tomado una decisión más, podríamos decir, más racional desde la equidad, bueno, no lo hizo. Bueno, ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay muchas cosas para hablar con usted, lo que hay siempre en tele es poco tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por favor, venir. Muchas gracias. Le invitamos a desayunar o a merendar a Sabórate para que se dé una vueltita ahí en la General Belgrano y 25 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Perdón, General Güemes y 25 de mayo. Nos vamos con los chicos con deportes, Pancho y